de la CEDOCUC. Vamos a tratar temas importantes de la reforma a la jubilación patronal, la situación del IES y por supuesto las marchas que tienen planificada por el Día del Trabajador del 1 de mayo. ¿Cómo está, don Edwin Bedoya? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto estar con Unión Radio. Un saludo a quienes nos escuchan por este prestigioso medio. 8:37. 8 de la mañana con 37 minutos. Don Edwin, coméntenos un poco cómo va a ser la jornada por el Día del Trabajo, del Trabajador. Bueno, este año conmemoramos un año más de la masacre de Chicago, que significó para los trabajadores reivindicaciones importantes como las 8 horas de trabajo y reivindicaciones que se institucionalizaron en la Organización Internacional del Trabajo y cuyos convenios internacionales permitieron que reformas laborales que mejoran las condiciones de trabajo sean discutidas a nivel de los gobiernos en todo el mundo. Entonces es una fecha importante de recordación, pero también de reflexión de lo que ha significado el tema laboral que se está yendo de menos en el mundo, no solo aquí en el Ecuador, sino en el mundo y en el Ecuador específicamente los derechos de los trabajadores han sufrido un retroceso inmenso. Tanto es así que el Ecuador hoy en la OIT, que es la Conferencia Internacional del Trabajo en este mes de junio, es considerado como uno de los 4 países en la lista negra de los países que más violencia en derechos laborales tiene. Entonces, ese es el contexto en el que nosotros nos vamos a movilizar el 1 de mayo, exigiendo mayor protección a los derechos de los trabajadores, mayor derecho a la organización sindical, de dejar de perseguir a los dirigentes sindicales por pelear, por decir la verdad ante el país. Tenemos dirigentes sindicales perseguidos, como el caso del compañero David Almeida. Tenemos contratos colectivos que están de más de 2 o 3 años. Es decir, una serie de precarizaciones laborales que existen a nivel de los contratos de trabajo, que no hemos salido incluso de la famosa ley humanitaria, en donde los trabajadores fuimos perjudicados al cobrar menos del salario básico, y parece que algunas empresas no saben que ya salimos de esta ley y siguen todavía con condiciones precarias y condiciones de no afiliación al Seguro Social y también el pago de un salario básico digno. ¿Qué días, en qué ciudades van a existir estas movilizaciones? Bueno, estas movilizaciones se van a decir en todas las ciudades, aquí en Quito, en Guayaquil, en Manabí, en Puerto Viejo, es decir, en todas las provincias está convocado para salir el jueves 1 de mayo. Que nos A falta. partir de las 8:30 de la mañana nos estaremos concentrando aquí en Quito, en la Caja del Seguro, y en las provincias, en las diferentes dependencias. Hemos estado preparando estas movilizaciones y por tanto esta es la decisión del Frente Unitario de Trabajadores de convocar a este recordatorio y a esta conmemoración importante para los trabajadores. 8 de la mañana con 40 minutos. 8:40. Don Edwin, también cómo ustedes opinan, que conversan dentro de estas reformas que se planifican desde el Ministerio de Trabajo, entre ellas pues la que se va a presentar en la Asamblea Nacional de la jubilación patronal. ¿Es bueno el cambio? ¿No es bueno el cambio? ¿Cuál es la opinión que tienen? A ver, yo creo que hay que ir en el contexto en el que estamos. Me parece que cuando yo les decía que los convenios internacionales fueron firmados por varios gobiernos para respetar y generar leyes a través de estos convenios, uno de los convenios habla de la relación tripartita, es decir, del diálogo social. Desgraciadamente, el último resquicio de diálogo social y en la última instancia tripartita que tenemos es el Consejo Nacional del Trabajo, porque ya otras instancias del Consejo de Diálogo Social se han perdido. Hemos perdido el CECAP, hemos perdido recientemente el Comité Interinstitucional de Seguridad y Salud, hoy declarado por la OIT como un derecho fundamental a la seguridad y salud en el trabajo. Ya no tenemos injerencia en eso, es decir, se han eliminado los diálogos tripartitos, y en este momento que nos vemos abocados a discutir un tema importante para los trabajadores, como es la jubilación patronal. En principio nosotros ya lo veníamos planteando hace varios años atrás, que era necesario dar un vire a la jubilación patronal para evitar el despido intempestivo de trabajadores que cumplían 25 años en una empresa y que antes de cumplir los 25 años los trabajadores eran despedidos.
Para eso nosotros habíamos planteado que sería importante que esta jubilación patronal se cumpla en los 25 años, sí, pero trabajando en diferentes empresas. Con eso la empresa podría aportar a un fondo que sería destinado, más bien dicho, que sería acumulado en el seguro social que nosotros planteábamos para que este fondo sea acumulado y el momento que tengan que retirarse de la empresa un trabajador al cumplir los 20 o los 25 años pueda retirar ese fondo o a su vez decida seguir ahorrando ese fondo en el IES. Es decir, es como una especie de ahorro que tendría que el trabajador para en sus días de jubilación poder acceder y poder tener y disfrutar de su jubilación. Esa era la propuesta anterior. Hoy me parece extraño como la ministra de Trabajo, sin un diálogo social previo, se lanza a decir que hay una propuesta que va a entregar a la Asamblea Nacional en donde el aporte de la jubilación patronal sería entre empresarios y trabajadores, lo que ya determinaría de que no hay jubilación patronal, porque la jubilación patronal significa un aporte del patrono, del empleador, no un aporte del trabajador. Entonces, ahí ya perdería el principio de jubilación patronal y tendría la desaparición de la jubilación patronal. Lo que nosotros estamos propiciando en principio, sí, que los trabajadores cumplan los 20 o los 25 años en varias empresas para evitar este tema del despido y que ese fondo sea administrado por el Seguro Social y no por un fideicomiso que pueda significar una AFP privada que podría determinar después que en un quiebre de esa AFP, como ha pasado en varios países, y que estos fondos de la jubilación sean o de las pensiones sean eliminados o sean sacados del país y no haya ninguna respuesta. Entonces, por eso aseguramos a que preferible se quede acumulado en el Seguro Social y esa es nuestra propuesta que la hemos tenido ya hace varios años. Nos alegra que se ponga en debate, pero nos hubiera gustado primero discutir en el Consejo Nacional del Trabajo y ahí obtener las mejores propuestas tanto de empleadores y trabajadores. 8:44 y la situación actualmente, ¿cómo ven el empleo en el país? ¿Hay o no activación económica laboral? ¿Qué análisis ustedes dan al respecto, don Edwin Bedoya? Bueno, nosotros hemos visto que en la actualidad existen más de 300.000 trabajadores sin Galito. empleo pleno, es decir, nosotros tenemos trabajadores que no están afiliados a la seguridad social, han tenido precarización laboral, están ganando menos del básico. Para nosotros fue una sorpresa ir a una de las azucareras del país y ver que los trabajadores ganan menos del básico y teniendo contratación colectiva, eso es inaudito. Y esas son las condiciones, es unas condiciones de precarización, persecución a los dirigentes sindicales. No podemos hacer sindicato porque enseguida las empresas despiden a los trabajadores y les condicionas incluso que se afilien a tal o cual sindicato o a la central sindical incluso. Y lo peor es que son empresas transnacionales. Ha habido despidos masivos y eso nos preocupa, pero ahí el gobierno no ha hecho nada, no ha hablado, no ha dialogado con las empresas para poder decirles, vean, paren los empleos porque estamos en una situación de crisis social y ahí es donde viene la famosa responsabilidad social de que tanto se habla las empresas, de la conducta empresarial que deben cumplir las empresas, sobre todo transnacionales, y cuidar el tema del empleo. Yo vengo de una empresa transnacional y ahí cuando teníamos una crisis lo que se hacía es salir de vacaciones adelantadas y un banco de horas que se recuperaba cuando la producción subía. Pero aquí, como digo, cuando no hay diálogo con el gobierno, cuando se han roto las instancias tripartitas que permitirían minimizar estos efectos de desempleo, sobre todo con empresas grandes, no existe el trabajo del Ministerio del Trabajo. Es decir, el Ministerio del Trabajo pasa obsoleto, con un adicional más. También en el Ministerio del Trabajo se ha instituido, desgraciadamente, la corrupción y lo hemos denunciado. Ahí cada trámite cuesta, cada acción judicial que se ingresa, se ven abocados los trabajadores a estar condicionados, directores provinciales que han sido ex empleados de las empresas donde están habiendo conflictos, es decir, conflictos de intereses que no permiten resolver los problemas que tenemos los trabajadores. Este es el panorama, desgraciadamente, que vive el país sin una política clara de empleo, sin una política de derechos laborales pleno.
8:47. ¿Qué derechos laborables, hablando así, don Edwin Bedoya, faltarían en nuestro país a propósito del 1 de mayo? Bueno, el derecho a la organización sindical que nos parece más importante, porque eso significa, como nosotros decimos, más libertad sindical, más democracia, porque implica que en los países donde existen más organizaciones sindicales, donde existe una importante porcentaje de organización sindical, es donde existe vida plena, es decir, donde existen de garantías plenas. Ahí tenemos los países nórdicos, más del 70%, 80% de organización sindical y donde se vive una democracia participativa. Aquí no, tenemos apenas el 3% de organización sindical y cada vez es más difícil, nos ponen trabas para hacer las organizaciones sindicales. Entonces, esto es lo que coadyuva como un paraguas, digamos, importante del derecho a la organización y además estamos a miras, o más bien dicho, ya estamos en puertas de esta evolución que ha tenido el mundo del trabajo con la nueva división internacional del trabajo, con nuevas formas de trabajo, donde está la inteligencia artificial, donde están otras formas de producción, en donde no ha habido discusión para poder incorporar este tipo de trabajadores o de procesos de formación sindical, de formación empresarial, de formación en derechos y de formación en estos nuevos puestos de trabajo para poder insertarnos en la nueva época que se está viniendo tanto en el tema de la tecnología, pero también en el tema del medio ambiente, el tema de la transición justa, de la transición de la energía fósil a la energía verde, cuáles son los impactos que vamos a tener, qué es lo que vamos a hacer en materia de país en relación a la evolución laboral, a la evolución de la mano de trabajo, a la capacitación. Es decir, no tenemos una discusión o una política que se enmarque en estas discusiones y lo que estamos viendo que más bien hay condiciones más precarias de trabajo, la mano de obra sea barata, tenemos menos oportunidad de empleo, los jóvenes tienden a migrar o a incorporarse, incluso son atraídos por el tema de la delincuencia organizada. Entonces, estos problemas son los que nos atañen en esta coyuntura y es la que nosotros estamos queriendo dialogar, presentar al gobierno, pero esperemos que tengamos oídos receptivos, porque lo que se ha tenido es más bien oídos sordos y se han preocupado de otras cosas, de manejar el país como en una hacienda, manejar el país como en un monopolio industrial de una sola persona o de un solo grupo económico. 8:49. Perfecto. Le queremos agradecer a Edwin Bedoya, presidente nacional de la CEDOCUC, por la actualización de la jornada que se llevará a cabo el 1 de mayo con respecto al Día del Trabajador. Gracias, don Edwin. Que tenga excelente día. Muchas gracias a ustedes. 8:50, 8:50.